El tema que nos ocupa es reafirmando mi rol como líder, reafirmando mi rol como líder. Y el versículo donde que se ha tomado para reafirmar este tema es el de Proverbios capítulo 29, verso 18, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Busqué otras traducciones bíblicas. Una me dice: donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. La versión LA dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La JBS dice: sin visión profética el pueblo perece. La DHH dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. La NBV dice: cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. Y la PDT dice: si Dios no guía, no habrá paz. Quise traer, ¿verdad?, esas diferentes versiones para que podamos afianzar mejor, afianzarnos mejor en ese versículo para poder traer la exposición del día de hoy. Mire, a la mayoría de la gente le encanta que le digan: tú eres el líder. Y cuando el hombre es establecido como cabeza, muchas veces se ha malentendido y se ha malinterpretado el concepto de ser cabeza. Pero sin embargo, el hecho de ser cabeza no está dando la categoría de tú ser el jefe superior, el mandamás, el que tiene el control de todas las cosas. Estamos hablando de líderes, que es muy diferente a lo que es ser un jefe. Aquí yo tengo una pequeña definición de lo que es ser líder. Dice: un líder es una persona que dirige, una persona que influye, una persona que inspira a un grupo, a un colectivo hacia el logro de objetivos comunes. Actúa como guía, fomentando la motivación y el desarrollo de sus integrantes, destacando por valores como la empatía, la comunicación asertiva y la toma de decisiones. Eso es, o sea, cuando hablamos de un líder, no estamos hablando de necesariamente de un jefe. Tenemos que establecer esas diferencias. O sea, el tema del liderazgo es alguien que tiene que motivar, que tiene que convertirse en ese director, alguien que dirige, que influye, que inspira. Si el líder no inspira, si el líder no dirige, si el líder no se convierte en una influencia a los demás, si no guía, entonces es bueno revisar si realmente se está haciendo el error como líder. Dios establece un orden. Y a veces yo me pongo a pensar: ¿por qué Dios pone al hombre como cabeza del hogar? ¿Por qué Dios establece? La misma Biblia, ¿verdad?, habla y dice que establece al hombre como cabeza del hogar. Pese a que al ser humano, ¿verdad?, le gusta en su gran mayoría destacarse, le gusta que le digan: tú eres el jefe. ¿A cuánto le gusta, verdad, cuando la gente le vocea por ahí: jefe? El ser humano en su mayoría le gusta eso. Le gusta eso, y por eso la gente a veces anda buscando cargos y anda buscando posiciones, y muchas veces sin ni siquiera meditar qué conlleva esa posición que puede obtener. Pero no, yo quiero ser puesto en otro lugar superior porque yo quiero que me digan el jefe, yo quiero ser el que manda. Sin embargo, cuando hablamos de líder, ¿verdad?, es muy diferente. No es lo mismo ser un jefe. El jefe manda. El jefe procura que las cosas se hagan
a lo que él diga. Eso es lo que yo digo. El líder procura que la gente haga las cosas motivado, ¿verdad? Porque quiere hacerlo. Entonces es muy diferente. La Biblia, por ejemplo, establece que el hombre es cabeza del hogar, ahí en Efesios 5:23. Que eso sí es un rol de liderazgo. ¿Basado en qué? ¿En qué está basado ese rol de liderazgo? Está basado en amor, en servicio, en sacrificio, tomando a Cristo como modelo. Esto implica una responsabilidad de proveer, como bien expusiera el ministro Wilson anteriormente, proveer materialmente, proteger y guiar espiritualmente a la familia, no mediante el autoritarismo, como hablamos, sino con amor. Entonces aquí está la gran diferencia. O sea, yo he sido establecido por Dios como cabeza. ¿Por qué Dios pone el hombre? Lo primero es que en toda institución, en toda organización, donde quiera que hay gente, necesariamente tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una cabeza, alguien que lidere, alguien que dirija, alguien que esté a cargo para guiar, para dar las instrucciones, como ese capitán que es el que guía la embarcación. Entonces, el hombre de por sí tiene esas cualidades, esas capacidades. Si bien entendemos las capacidades que tiene la mujer, que tiene la esposa, que nos supera por mucho en muchísimas áreas, sin embargo, el hombre tiene esas capacidades en su gran mayoría de tomar decisiones. Tiene esa responsabilidad que es la que se le ha entregado de servir, de proveer y de guiar. Entonces, ¿hasta qué punto? Ahí Efesios es fuerte, ¿verdad? Cuando habla acerca de cómo debe ser la entrega del hombre hacia la mujer y hacia la familia. Dice que debe ser un sacrificio semejante ¿a qué? Al sacrificio que hizo Cristo, de forma tal que fue capaz de entregarse por cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo ahí hace una representación y le dice al hombre: el amor que tú debes tener por tu familia, por tu esposa, debe ser semejante a ese amor que tuvo Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se cumple con ese error, cuando alguien ha sido establecido como líder, como cabeza, para desempeñar un rol en una institución cualquiera, o en este caso que nos ocupa en una familia, y no cumple con ese error que le ha sido establecido, lo primero que sucede es que el equipo se queda sin dirección. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? Justo hemos coincidido con los ministros anteriores. Cuando no se cumple con el rol de líder, lo primero que sucede es que el equipo se queda sin dirección. La gente hace lo que quiere. Lo segundo es que hay un desenfoque. La gente se desenfoca porque no hay quien dirija, no hay quien mande, no hay quien trace las pautas. Y cada quien hace lo que le parece. Fíjese, en la mayoría de las instituciones y los países donde ha fallado el liderazgo, por ejemplo, tenemos el caso de nuestro país vecino, ¿verdad? De Haití, que es un estado fallido. ¿Por qué Haití está así? Todo el mundo hace lo que quiere. Está lleno de banda, está lleno de delincuencia y tantas cosas. ¿Por qué? Porque falló el liderazgo. No hay quien mande, cada quien hace, cada quien dirige, cada quien mande. No hay una autoridad. Entonces es un estado fallido. Y a veces nos enfocamos, ¿verdad?, en ver, a llevar
los problemas muy lejos y nos vamos, no, ese es allá en Haití, eso pasa en las naciones, eso pasa en otro lado. Pero, ¿qué tal si yo tengo mi responsabilidad como líder, mi rol y yo lo descuido? ¿No estaría pasando lo mismo? Ahí en Jueces, no sé cuántos recuerdan, cuando muere Josué, cuando Josué muere, dice que no quedó un líder que lo sustituya. No sé por qué, parece que no preparó a alguien, diría yo. Nadie se interesó, porque pudimos ver, ¿verdad? Cuando Moisés sale, se queda Josué, lo sustituye. Pero cuando Josué muere, entonces no queda nadie. No quedó nadie. Entonces, en aquellos momentos, dice que después que muere Josué, nace una nueva generación que no conocía a Dios, no sabía qué había hecho Dios durante todo el trayecto que el pueblo había atravesado en el desierto. Y cada uno, ¿verdad? Dice que no había gobierno, no había líderes en ese tiempo. ¿Y qué pasaba? Dice, y cada quien hacía lo que le parecía. Cada quien hacía lo que le parecía. ¿Por qué? Porque no había una dirección, porque no había una guianza, porque no había un líder. O sea que necesariamente tiene que haber alguien que tenga la rienda. Y si alguien le ha sido asignado y la descuida, entonces hay problema. Hay problema. No podría hacerse una buena rendición de cuentas. Recuerde que todo aquel que ha sido puesto en una función de líder tiene de una u otra forma que dar cuenta. No sé, los que están aquí, ¿verdad? Que son jefes o supervisores o tienen algún cargo, llega un momento que tienen que rendir cuenta. Entonces, cuando usted no ha hecho lo que tiene que hacer, esa rendición de cuentas no le va a salir bien, no le va a salir buena. Significa esto que el que descuida su rol como líder corre el riesgo de ser reemplazado. Todo aquel que no cumple con su rol de líder corre el riesgo de ser reemplazado. Y usted diría, bueno, ¿cómo yo pudiera ser reemplazado como líder en mi hogar? Yo sé que los que estamos aquí, la mayoría, ¿verdad? Ya estamos casados, son muy pocos los que no están casados y mayoría tenemos hijos. Otros quizás están en ese proceso, pero en algún momento, ¿verdad? Le tocará lidiar con esa gran responsabilidad de guiar y dirigir a sus hijos. Pero mire, yo he visto casos que se dan, y no sé si usted lo ha visto, donde el hombre pierde el foco, pierde el enfoque, deja de hacer su rol como cabeza, como proveedor, como líder de la casa. ¿Y qué pasa? La mujer, entonces, ¿qué hace? Se empodera. Se empodera ella. Y en cierto sentido yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque lo importante es que alguien sea el que dirija, que alguien sea el que tenga la rienda, pese a que la Biblia, ¿verdad?, establece al hombre como esa cabeza, como ese líder. Pero sin embargo, lo importante aquí, yo siempre digo, no es quién sea, sino que alguien sea. Si al final la cosa va a funcionar, bueno, pues gloria a Dios. Creo que lo que Dios anda buscando con esto es que haya una cabeza, que haya un orden, que alguien dirija la embarcación. Pero es muy probable que si descuidamos nuestro rol de líder, entonces podemos correr el riesgo de ser reemplazados. Y mire, yo quiero brevemente compartir un pasaje bíblico muy conocido de alguien que justo descuidó el rol como sacerdote, lo descuidó como líder de la casa, lo descuidó como líder de la nación. No sé si usted recuerda que los sacerdotes en los tiempos de los jueces
El sacerdote era juez, era el profeta, era el sacerdote, era el líder, era el que mandaba. Significa que ser sacerdote en ese momento envolvía, ¿verdad?, una gran responsabilidad, porque tenía que dar cuenta ante la nación. Él era responsable de la nación, pero también tenía que dar cuenta en la iglesia, en el templo, y no solo eso, sino que también tenía que dar cuenta en la familia. Y ahí tenemos un caso que es muy conocido, que es el caso de Elí. Elí era un sacerdote, ¿verdad?, establecido, que tenía estas funciones de sacerdote, pero también tenía las responsabilidades de guiar, dirigir al pueblo, de dirigir la iglesia y de dirigir su familia. Y a veces cuando tenemos, ¿verdad?, que lidiar con tantas responsabilidades, a veces no es fácil. Cuando usted tiene muchísimas funciones, si no está ojo avisor, fácilmente descuida una de una u otra forma. Pero mire lo que pasó con Elí. Ahí en 1 Samuel capítulo 2 verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová? ¿Qué pudo haber pasado? De la noche a la mañana se descarriaron, hicieron lo que quisieron. Indica que le faltó dirección. Le faltó dirección. Y es muy probable que él haya estado dirigiendo bien la iglesia y que haya estado dirigiendo bien la nación, pero sin embargo descuidó algo muy básico, algo muy importante: su familia, sus hijos. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si no tenían conocimiento de Jehová, ¿qué significa eso? Que no se tomó el tiempo para enseñar a esos muchachos. No se tomó el tiempo para instruirlo, para enseñarle lo que tenían que hacer. Y como es de esperarse, ¿verdad?, cuando esos muchachos no se instruyen bien, porque la palabra dice: instruye al hijo en su camino y después de grande no se va a apartar. Cuando tú le trazas pauta, pues ya muy difícilmente se desvíen de eso que tú le has establecido. Pero cuando no pasa, entonces ya esos muchachos llegan a la edad que ya tú no puedes llamarle la atención. Y sobre todo cuando ya tú estás viejecito, como es el caso de Elí, que ya estaba viejecito, entonces ya no podía hacer muchas cosas. Y dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Pero Elí, oiga, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese hasta dónde llegó el pecado de estos muchachos. Y usted dice: wow, pero esos eran los hijos del sacerdote. Esos eran los hijos del hombre de Dios. ¿Dónde está el temor de estos muchachos? ¿Qué se le enseñó a ellos en casa? ¿Se le enseñó a respetar las cosas sagradas de Dios? Entonces, cuando yo medito estos versículos, wow, es penoso, ¿verdad? Porque no encontramos muchos detalles acerca del líder que haya descuidado otras cosas. Sin embargo, por lo que podemos ver y la sentencia que pesa sobre la casa de él, eso es resultado de un descuido de liderazgo espiritual, de guianza espiritual. Faltó la guianza, faltó la dirección, falló su rol como líder de su casa. Y miren lo que sucede, y ahí en 1 Samuel, el capítulo 3, verso 11, dice: Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga eso. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbaba. ¿Qué dice? Sus hijos
han blasfemado a Dios y Él no los estorbaba. ¿Qué quiere decir? O sea, ellos hacían esto y Él no se tomaba el tiempo para llamarle la atención a estos muchachos. Entonces, ¿qué pasó? Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Fíjese qué penoso es esto. O sea, al final tenía que dar cuenta a Dios. Entonces, esas son las consecuencias, esos son los resultados de dejar de cumplir con su rol que usted tiene como líder. Finalmente, ya yo esperaba que no me sonara la campanita, pero me sonó. Mire, está el querer versus el hacer. Querer versus el hacer. Y he escuchado muchas personas hacer declaraciones como esta: mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es excelente. Yo veo esas declaraciones magníficas. Otro: declaro a mis hijos sacerdotes, pastores, evangelistas, profetas, ministros de Dios. Otros dicen: en el futuro serviremos y seremos una familia sacerdotal que sirva de ejemplo a la comunidad. Ahora bien, para que eso suceda, la pregunta que quiero dejarle hoy es: ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Las declaraciones son excelentes, son muy buenas y suenan bonito. Wow, declaré a mis hijos, a mi familia, a mi casa para Dios. Pero la pregunta es: ¿qué estoy haciendo para que eso se cumpla? Hay que hacerlo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Las cosas hay que hacer que sucedan. Dios le bendiga.